Ya saliendo en este streaming del grupo de Medios Vive, y como lo prometido es deuda, estamos en el nuevo capítulo de Viajamos con Annalyn y Santi. Ya que los tengo. Pero así es, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Santi. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? El capítulo número 3. Exactamente. Número 3. Capítulo número 3. Number 3. Number 3. Ahí está. Sí, con propiedad. Y bueno, vamos a hacer, nosotros seguimos un orden, pero por ahí nos van quedando algunas cosas interesantes. Mostramos mucho. Yo hago un breve comentario porque Santi me decía hoy que habíamos presentado ya Stratford-upon-Avon, que es donde nació William Shakespeare, y ahora todo el mundo está hablando de la película Hamlet, que se ha estrenado. ¿Hamlet o Hamlet? Hamlet, con Era N. el hijo. Porque era el hijo, exactamente. Por eso es. Por eso es. El hijo que falleció un de hijo que Shakespeare, perdió, que claro, perdió. según, si bien, bueno, nos basamos en la historia desde un lugar no biográfico, porque hay datos que se conocen y datos que no, pero sí es un hijo de 8 años que pierde, él con Anne Hathaway, que fue su mujer toda la vida, ¿no? Que Santi contaba la otra vez acerca de Anne Hathaway, que hay una Anne Hathaway, actriz actualmente, que ha recibido muchos premios, famosa, y que tiene un marido que se parece mucho a William Shakespeare. Bueno, se habla de eso. Pero bueno, nosotros habíamos mostrado el pueblo natal de Shakespeare, después ya veremos si fue en el primer programa, debe haber sido, ¿no? Sí, en el primer programa hablamos, porque pertenecía al bloque de la gira por las islas. Ah, bien. Después en el segundo capítulo hablamos un poco de la escuela y de los lugares que fuimos durante nuestra estadía en la escuela, las excursiones de fin de semana. Bueno, entonces eso, yo quería hacer ese comentario porque está toda la gente hablando de la película Hamlet. Bueno, y nosotros estuvimos ahí en esa casita que aparece en la película. En realidad aparece la casa de campo, la casa esa de Stratford-upon-Avon, y otra casa más que se compra en Londres, mucho más importante cuando él... ¿Aparece la casa que fueron ustedes? Sí, aparece. Claro. Aparece en la peli. Hay que aclarar que en su momento Shakespeare y los artistas iban en carromatos. Digamos, la concepción de artistas era lo más parecido a un circo que se iba trasladando de ciudad en ciudad a lo que son los artistas de ahora. ¿Era él también? Sí, empezaban así en carromatos donde llevaban disfraces y solo los hombres podían actuar. Las mujeres tenían prohibido. Por eso se vestían de mujer. Por eso los hombres o eran los claro, papeles hacían todos los papeles. Sí, o los papeles femeninos eran interpretados por hombres vestidos de mujer o del personaje, o niños por la voz no desarrollada. Ah, claro. Mira, así que las mujeres no podíamos actuar. No podían actuar, las mujeres. Es muy interesante porque al frente de la casa, que está perfectamente conservada, se encuentra una estatua de William Shakespeare, y después fuimos a la escuela de William Shakespeare. Fuimos a su escuela, ahí pasaste, Andrea, mira, esa es la escuela. ¿Y la casa es esta? No, la casa subí un poquito y ahí no, a ver, no sé. Sí, estamos buscando un poquito más arriba. Porque después está Stone Age. Sí, pero yo te la paso a la casa, la tengo acá. No, pero yo no tengo, no me la pases ahí. Ah, bueno, entonces probemos. Vamos a la escuela. Vamos a la que escuela. sea una imagen de la escuela. Bueno. Era una clase alegórica que tuvimos de cómo el aula, por supuesto, no nos imaginemos, porque el aula es muy diferente a las aulas que hay ahora. Esta es, ahí tenemos. Digamos, era diferente y no, porque vivimos dos tipos de aula, Analia, ¿te acordás? Una que estaba con el tintero y la pluma. Sí, claro, con los pupitres ahí. Pupitres. Como hasta hace poco tiempo se usaban. Bueno, yo me senté así vos, Andrea, te sentaste, yo también. También. O sea que en realidad... Él dice que somos de la prehistoria, pero el formato de escuela es algo antiquísimo, el formato que tenemos hoy en día. Entonces, es verdad. Es bastante... Pero ahí es donde le enseñaron a él. Exactamente. Ahí es donde le enseñaron a él. Esa es la escuela de William Shakespeare. Fíjate que las casas son así también, con ese estilo que se llama Tudor,
que tiene, ves cómo están hechas, son del 1300, 1200, 1300 y algo, que sufrieron varias restauraciones y todavía están en pie. Bueno, esas casas Tudor. En ese caso el maestro estaba sobre un púlpito. Claro. Y los estudiantes estaban sentados en bancos para solamente escuchar no había pupitres. La participación no era una característica. No era el método socrático esto de interacción con el alumno, era todo lo contrario, era una escuela mucho más autoritaria, como quien dice, como hasta hace poco. Bueno, sí. Pero salió un Shakespeare. Pero salió un Shakespeare. O sea, a ver, salió un Shakespeare. Si salió un Shakespeare con esa escuela. No sabemos qué más salió. Hay que volver. No sabemos qué más salió. No, Andrea. Hay que ir para adelante. Ustedes critican a la escuela. Hay que ir para adelante. Hay que tomar lo bueno del pasado y progresar, ir para adelante. También ir para el pasado no es bueno. En esa época ser profesor o ser maestro era casi como ser, digamos, tener una vida dedicada, como había vida dedicada a la religión, como los curas, había gente que se dedicaba a la educación, no se podían casar, no podían tener hijos. Claro, era bastante rígido ser profesor en esa época, porque había una conducta moral que estaba asociada a la persona, digamos, la educación, así como la religión se asocia a la persona cuando uno tiene los votos de fe, un cura, un obispo, o un estilo de vida. Un estilo de vida. El profesor también tenía un estilo de vida. Sí. Porque por lo general vivía en los colegios el profesor. Muchas veces también nos han contado, Viviana, que las universidades, en esos famosos college, que ya vamos a ver cuando toquemos el tema Oxford, no solamente vivían los alumnos, vivían los profesores, porque era un modo de vida la educación, no era algo más. No era un trabajo o una profesión. No, era un modo de vida. Una entrega total. Que se debía renunciar a todo. Después, se le permitió al profesor tener familia, tener hijos dentro del college, tener una vida fuera de las aulas, hasta que después, llegamos a nuestros tiempos donde el profesor puede o no vivir en el college y puede tener la vida que él desee. Dejó de estar asociado al modo de vida. Entiendo. Pero perfecto. En esa época ser profesor implicaba... Sí, era un modo de vida, exactamente. Implicaba estar 100% dedicado a la educación. Era un trabajo muy serio y muy prestigioso también. Muy prestigioso, pero mucha entrega. Época, sí. Se daban clases de latín. Nosotros tuvimos ahí una clase, no sé si puntualmente una clase de latín, pero nos explicaron que las clases eran en latín, que era el lenguaje, digamos... Mira. Porque estaba el lenguaje vulgar y el lenguaje formal. Por lo general el lenguaje vulgar es el que prevaleció en cada país. El italiano en Italia, el español en España, el francés en... Sí, las que se llamaron... latín vulgar. El latín vulgar es el que hablaban los soldados conquistadores, que solo sabían hablar, y el latín culto el que se escribía, digamos. Los conquistadores romanos hablaban el latín vulgar. Por eso el latín vulgar se mezcla con las lenguas de los pueblos conquistados, incluyendo los anglosaxons y todos los que, tienen que ver con... Hay que destacar que el inglés tiene mucho latín en su creación. Claro, por esa misma razón, porque el Imperio Romano estuvo mucho tiempo en las Islas Británicas también, y en muchos lugares fue muy fuerte, como pudimos ver en nuestro programa anterior, que mostrábamos imágenes de los baños romanos. Por ejemplo, en Bath, que es una ciudad que tiene... Siguen descubriendo aún vestigios del Imperio Romano debajo de las ciudades. Sí, en muchos lugares del mundo. Y lo más parecido que ha quedado del latín es el francés. En la modalidad de que el francés, según mi profesora de francés, Noé... un saludo a la profe. Saludos a la profe, que siempre nos escucha. Bueno, muy bien. Saludos a Noé. El francés, así como el latín, no deja nada librado al azar. Quiere decir que cada palabra tiene su significado y su porqué. Y uno que yo no he tenido la oportunidad de estudiar latín, solamente algunas palabras en mi carrera, pero depende de la persona, cambia el verbo, depende de las circunstancias, si la persona es objeto o sujeto, cambia el verbo. Así sí. Que es lo más parecido que tenemos hoy en día a lo que es más similar al latín, salvo el latín propio que se ve en la iglesia, que todavía es la lengua oficial del Vaticano,
es el francés. Sí, bueno, eso viste que sentido. Sí, en algún sentido, porque todas tienen vestigios del latín, nosotros que heredamos el español también, el italiano también. Bueno, después todas las lenguas que se combinaron con este latín vulgar dieron como resultado las que se llamaron lenguas romance porque provenían de Roma. En su momento el castellano fue una lengua romance. Vos pensaste que estaban enamoradas, Andrés, ¿no es cierto? Sí, están enamoradas, qué lindo hacer algunas... No era la lengua del amor, la Bueno, lengua romance. Signo de vergedad, pensaba yo tengo esos pensamientos. Muy seguido, que sí. es latín, es curriculum vitae. Curriculum vitae, tenés razón. Una palabra curriculum latina. vitae. Es una palabra de origen latín, es latín. Sí. Claro, bueno, y sí, hay un montón, muchas vademecum, palabras por ejemplo, que usamos en el latín original. Sí, después hay otra palabra sine qua non. Sí. Sine qua non. Sí. Statu quo. Statu quo. Sí. Bien. Bueno, hay un montón. Sí. Qué bueno, lindo, en ¿no? la Los Iglesia idiomas Católica, tienen toda esa, que son lenguas vivas. Viste que la Iglesia Católica, la misa anteriormente, era en latín. Y de frente, de espalda al público. Sí, y hay un movimiento, hay gente que por ahí pide que se vuelva en algunos momentos de algunos ritos. En algunos momentos, ¿viste? El Papa, viste que muchas veces los papas dicen sus misas en latín. No, sí, está establecido. Sí, yo lo que... A mí me gustaría ir a una misa en latín. ¿Te gustaría ir a una misa y no vas a entender nada, o sí? No voy a entender. Bueno, una parte sí voy a entender. Pero no corresponde decírtelo al aire. Así ay, Santi. Si pudiéramos leer lo que piensa Santi, si pudiéramos leer un mensajito. Cancelado, no digan cancelado, no. Que no nos cancelen. No, pero me dice que a mí me gustaría. Ya voy a ir. Bueno, ya vamos a ir. Ya vamos a ir. Los documentos en el Vaticano que todavía están escritos a mano, escriben en latín. Es muy complejo estudiar latín. Bueno, Analía, vos yo tuve 2 años de latín en la facultad. Yo estudié el profesorado en letras en la Universidad Nacional de La Plata. Y ahí tenías, cuando yo entré... No te pones de pie porque no podés, como Villa Cañas con Mirta Legrand. No me pongo de pie porque no puedo, porque no... Tenés cuidado con las estatuas que te hagan allá. Tenés cuidado con las estatuas que te hagan, que después no te gusta, un espanto, dijera Mirta. Un espanto. Bueno, y era muy difícil. No, les cuento que yo agarré justo el cambio de plan, no sé, voy a decir en qué año fui a estudiar, no piense que es la prehistoria. Bueno, yo en el 84 llegué a La Plata. Acá cerquita. Acá es cerquita, vos decís. Yo soy ochentosa y noventosa. No se terminó el mundo. En otro siglo. Yo en el 84 fui a estudiar a La Plata y en el 86 la carrera de letras tuvo un cambio de plan. Viste que volvíamos de la dictadura y muchas carreras cambiaron de plan. Y se modernizaron. Respondiendo a otras cuestiones. La carrera, claro, exacto. La carrera que yo elegí tenía 4 años de latín y 4 de griego, que era un montón, porque la orientación era lenguas clásicas. Mirá. Cuando viene el nuevo plan, y a mí que me encantaba, lo moderno, lo nuevo. Entonces yo me pasé al plan. Y cuando me pasé al plan ya tenía aprobados 2 niveles de latín y 2 niveles de griego. Que eso era el plan nuevo, entonces no hice latín 3 y 4, ni griego 3 y 4, que era muy complejo. ¿Qué tiene, digamos, de particular el latín que recuerdo? ¿Qué impresión me dio? Uno estudia gramática, como todo idioma, viste que lo aprendés por la gramática. Sí. La gramática del latín, digamos, una característica que es por declinaciones, que son las terminaciones de la palabra, te dice qué palabra es. Claro. Y a su vez, una característica fundamental es que los verbos van al final de la oración. O sea, cuando después nosotros leíamos a los autores clásicos, y nuestra tarea como estudiantes era poder leerlos y traducirlos al español. De los prácticos y los parciales y los exámenes finales
tenían que ver con la lectura de clásicos. ¿Se usaba algún tipo de diccionario? Sí, sí, yo lo tengo, lo debo tener. Si lo busco la próxima, si lo encuentro, traigo. Bueno, mi diccionario de latín y mi diccionario de griego. Porque tengo los de inglés, tengo los de inglés y tengo los de latín y griego, también los tengo. Más pequeños. Todos los idiomas. Claro, qué lindo, claro, sí, muy bien. Sí. Ay, qué bueno, Analia, muy lindo, muy interesante. Me encanta. Era muy lindo. Yo las disfrutaba, las clases. A mí lo dejé al título de Santiago Turco, que me quedaste ahí, me quedé admirada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, después dicen que en los streamings se hablan cosas así, superficiales, banales. Bueno, para algunos será banal. ¿Qué somos nosotros? No, depende. De las profundidades más intelectuales hasta la superficialidad. ¿Qué somos nosotros? Sí, absolutamente. Sí. Nosotros estamos en todas, claro, tal cual, en todas las profundidades, en la más superficial, en todas las capas. Pero muy bien, qué lindo. Bueno, eso contamos un poquito, pero ahora vamos al tema. De banalidades, que es a lo que venimos. No, banalidades. No me banalices, mira Santi, no me banalices el programa, que no me gusta. No, al revés. No me bajé la categoría. Pero si vamos ahora a uno de las mirá dónde nos vamos ahora. Hablando de universidades. Hablando de universidades. Las voy a llevar. Mira, ahí está. Santi nos lleva porque yo voy a aclarar algo. Yo no fui a esta parte del viaje porque yo ya me había ido a España. Entonces yo de París me fui directamente a Madrid. Así que ahora le toca a Santi explicar qué hizo el grupo en esa excursión tan hermosa, ¿no? Que tiene que ver con qué. Santi, es tu tiempo. Es mi tiempo. Qué bueno, lindo una vez que terminamos el ciclo en la escuela en Vermont, el sábado a la mañana temprano nos juntamos en la escuela con nuestras valijas y vino un colectivo a buscarnos para llevarnos a la última excursión que teníamos como grupo, casi ya finalizando el viaje, y nos fuimos a Oxford. Fuimos primero a Cambridge, apenas salimos de Londres cuando iniciamos el viaje, y ahora nos fuimos a Oxford. En esa foto podemos ver un edificio típico de las calles de Oxford. Supongo que debe ser un college. Oxford es una ciudad universitaria, ubicada en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra, y es la sede de la Universidad de Oxford, la universidad más antigua del mundo anglófono. Digamos, bien. de todo lo que se habla inglés, Oxford es la más antigua. Es la más antigua bien. Compite con su rival, que es Cambridge. Claro. Rival de una forma, claro, las dos son excelentes. Acá, Analia, vos eso me lo podés decir, que estudiaste inglés. Oxford y Cambridge son las universidades. En Estados Unidos, Harvard y Yale. Sí. Exactamente, esto es lo mismo. O sea, haber ido a Oxford o a Cambridge te da un prestigio importante. Claro. Y también te lo da haber ido, en el caso de Irlanda, al Trinity College. Oxford es una ciudad mucho más industrial, a diferencia de Cambridge, que tiene mucho más... Es más pueblerina la ciudad, una ciudad mucho más pequeña que será más universitaria, claro, solamente. Ciudad solamente más universitaria. Se cree que el significado de Oxford quiere decir vado de los bueyes. Es Ford the Oxen, que la traducción es vado de los bueyes. Supongo que será por un camino donde había muchos bueyes, donde pasaban muchos bueyes. El vado, ustedes me explicaron que era estos caminos que pasan por agua, pasan arriba agua. Me han explicado que es muy común en las sierras. Explicamos nosotros eso, que somos hay unas personas especialistas en varias cosas, entre ellas en topografía, también sabemos. Topografía. Bueno, sabemos topografía, sabemos ¿Qué vimos en Oxford el poco tiempo que estuvimos? Vimos la biblioteca Bodleiana, que es la principal biblioteca de investigación. ¿Esto que veo ahí qué es? Este es un edificio típico que se ve en Oxford. No es ningún edificio puntual, sino es una foto que yo saqué apenas me bajé del colectivo. Esa cúpula es la biblioteca. Esa es la biblioteca Bodleiana, que es la principal biblioteca de investigación de la Universidad de Oxford. ¡Qué lindo! Y constituye el sistema bibliotecario más grande del Reino Unido. Fue fundada alrededor del 1600 y es la biblioteca una de las bibliotecas más antiguas de Europa, la segunda más grande de Gran Bretaña, superada solo por la British Library, con más de 13 millones de ejemplares. En realidad ese es uno de los tantos edificios que tiene de forma circular porque es subterráneo el edificio. Mirá. Ahí están los secretos. Sí, y desde hace más de 400 años
tiene el derecho la biblioteca de solicitar una copia gratuita de cada ejemplar que se publica en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Vos publicás un libro en Gran Bretaña y la biblioteca tiene derecho a pedirte a vos una copia porque es un reservorio bibliográfico. Funciona como la biblioteca de Oxford, la biblioteca bodleiana. Y entraron Bodleiana ahí. viene por su creador, que fue Thomas Bodley. Creador. El creador de el fundador de la biblioteca. De esa biblioteca tan hermosa, ¿no? Que estamos viendo. Los edificio. edificios de Oxford también es conocido increíble. como la ciudad de las puntas por sus edificios que terminan en puntas. Ahí tengo, Ese mira. es el teatro. Acá. El teatro Sheldonian. Ahí está el teatro. The Sheldonian Theatre. Es un teatro histórico y ceremonial donde la Universidad de Oxford hace la colación. Debe ser más fantástico. Mira que ahí se ven una partecita que se ve el estilo gótico, ¿no? En realidad es estilo barroco por dentro. Barroco. Barroco. Sí. Es un estilo barroco por dentro. ¿Cuál te gusta que vaya? ¿A esa? No, la otra que tiene un puentecito que vamos a ver después del teatro fuimos bueno. Ahí está, puente. Está acá. Eso se llama Puente de los Suspiros. Está inspirado en los puentes en el Puente de los Suspiros de la ciudad de Venecia, Italia, y une dos colleges. Ya vamos a ver lo que son los colleges, pero básicamente son los colegios, en traducción, que forman parte de la universidad. Es el Puente de los Suspiros, Hertford Bridge, en Oxford. Es una famosa pasarela elevada que une dos edificios, el Hertford College y el New College Lane, diseñado por Thomas Graham Jackson. Y es un icono arquitectónico de Qué hermoso que es. Es hermoso. Es hermoso. Bueno, y ya que está, contanos cuando estaban ahí, que veían todo esto, que muchos estudiantes, mucha gente. Se veía, primero, una ciudad muy turística. Ajá. Una ciudad muy turística, se veía de turismo. Por lo general, uno no puede distinguir cuál es el estudiante o no, porque a diferencia del Lytton College, ellos no tienen uniforme. Sí, lo que les puedo contar es que cuando fuimos a conocer el Christchurch College, que es uno de los famosos colleges donde estudiaron 13 primeros ministros británicos, miembros de la realeza que pertenece a la Universidad de Oxford, tuvimos que esperar un buen rato afuera porque se estaba usando la sala, el gran comedor, porque estaban almorzando los estudiantes. Ya vamos a contar. El sistema universitario británico, tanto Cambridge como Oxford, posee hay una dualidad. El estudiante tiene una dualidad en su vida universitaria. Primero, en principal, uno tiene que solicitar la admisión a una universidad y solicitar una preferencia a un college. No recuerdo cuántos colleges forman la Universidad de Oxford, pero debe ser 7 o 5, de 5 a 7 colleges, que son los microclimas. Uno puede solicitar ingresar a Oxford con preferencia al Christchurch College, que es el más prestigioso. Más prestigioso, ya vamos a ver por qué. Es el más conocido en realidad. Una vez que uno ingresa a la universidad, va a tomar sus estudios de la carrera correspondiente en edificios específicos, pero vive en estos colleges. Estos colleges son el centro de vida universitaria de cada estudiante, compartido con estudiantes de otras carreras, pero son microclimas. ¿Qué es lo que hace especial tener college? Es que la vida universitaria. La vida universitaria. A su vez, ahí. El college ofrece mentorías y tutorías para que los estudiantes de su college puedan seguir capacitándose mientras están estudiando. Hacen microclases que se llaman tutorías con gente muy especializada que lo contrata el college para que tengan una clase de 1 o 2 horas los 3, 4, 5 estudiantes de medicina de un determinado año que forman parte del college. Por eso también es prestigioso. Es como una profundización. Vos, aparte de lo que estudiás en la universidad. Es como un club. Es parte de. Cuando veíamos esto en los que hemos visto Harry Potter o en los colegios de estilo inglés, las casas. Sí. Bueno, las casas vendrían a sustituir los college. Todos iban a la misma clase, pero después cada college continuaba entrenando. Continuaba entrenando. Fuimos también de paso, mientras esperábamos que la gente evacuara el comedor, fuimos a la tienda oficial de Oxford, donde los chicos compraron recuerdos, el famoso buzo de Oxford.
Qué lindo. Tenemos imágenes del comedor Sí. también. Una vez que ingresamos al Christ Church College, Acá. ese es el Christ Sí, Church ese es College, el es el Christ patio Church donde College. por ese patio solamente podíamos ver y seguir circulando, porque ahí están las habitaciones donde viven los estudiantes y los profesores. Pero nosotros no bien. podemos transitar por ese patio solamente por un vallado, Sí, sí. porque también tiene una capilla el Christ Church College. Bien. Justamente es sede de una iglesia por su nombre. Christ ¿Por qué es tan Church. importante el Christ Church College? ¿Por qué? Primeramente, porque tiene una conexión con Harry Potter. El comedor, el Great Hall, que lo vamos, si lo podés poner una imagen, ese comedor estilo Tudor Ese fue la comedor, inspiración pero del claro. comedor de Harry Potter. Ahí lo Y tenés, sí, ahí está. Andrea, Ahí vos que está. te Yo gusta Es el que miro comedor de Harry Harry Potter. Ay, qué lindo es un Harry comedor estilo Tudor, donde están, en el fondo se ve la Claro. imagen de todos los reyes de la dinastía Tudor. Isabel I, Enrique VIII, Enrique VII, Eduardo VI y María II. Y a su vez también se grabó, fuera del comedor, están las escaleras donde se grabó una de las primeras escenas de Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuando la profesora McGonagall le da la bienvenida a los estudiantes. Y están las imágenes de las escaleras. Más abajo, más abajo, escaleras, esas escaleras. Exactamente. Y Claro, también que en la los profe le da claustros. ahí está. Claro, Ahí están en las los escaleras. claustros se grabó Harry Potter. Ah, bien. O sea que hay toda una inspiración, Claro. una Y después vinculación. también, que se lo conté a Bueno, Analia esto, antes acá de- también, esto es esto es el comedor. lo Esa es hemos parte visto, del lo hemos comedor. visto Parte en del la comedor película del Great está. Hall. Nosotros le decimos comedor, pero es Great Hall, Y el eso gran también. salón. Gran salón. Gran También salón. Ahí está, mira. El Ahí Christ está. Church Eso es College. lo Ay, mismo. qué lindo. El Christ Church College Qué belleza. fue el hogar del autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, que en realidad es Charles Dodgson. Era el profesor de matemáticas del Christ Church College. Y ¿Y él escribió? Él Alicia escribió en el País de las Maravillas. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Y un profe de Y hay matemáticas. varias si uno lee atentamente Alicia en el País de las Maravillas, hay muchas referencias al Christ Church College por los personajes, por las estatuas del Christ Church College. Ese es el Christ Church College. Se dice que Alicia estaba inspirada en la hija del decano del Christ Church College de esa época. Mirá. Alicia en el País de las Maravillas. Claro, Ah. y ustedes se acuerdan que Alicia en el País de las Maravillas, los que hemos visto la película, estaba el conejo con el reloj. Sí. Lewis se burlaba de alguna manera de la puntualidad obsesiva del decano. Era una forma de canalizar lo que él sentía. Imagínense un profesor del Christ Church College de matemáticas, tenía que tener algún punto de escape frente a Tanta matemática, tanto número, matemática y tanta abstracción, tanta ciencia exacta. tanta ciencia exacta. Esto que toma, bueno, este es el lugar que fuiste. ¿Y averiguaron cómo se hace para estudiar ahí? Andrea ya se entusiasma. No, Bueno, pero para estudiar, alguien que nos está para estudiar uno escuchando. tiene que pasar por una admisión, Sí. donde es muy diferente el estilo de admisión a lo que se hace acá. Digamos, no es que se hace un examen de ingreso, pero se inicia una solicitud donde uno pasa por una serie de entrevistas, desde escribir una carta hasta llevar cartas de recomendación, presentar títulos, y por supuesto culmina con una entrevista final donde uno explica por qué quiere estudiar en Oxford. Por supuesto también se abona un canon bastante elevado por estudiar en Oxford. Las universidades en Inglaterra no son gratuitas. Hay universidades del Estado, pero no son prestigiosas como Oxford y Cambridge. Y otra cuestión. ¿Alguien sabrá cuánto cobra? No No, preguntaron. lo podemos averiguar. Lo podemos averiguar. Yo me tiraría por una cifra que serían algo de 10.000 libras por mes. 10.000 libras por mes. Es Bien. un monto considerable de dinero. Hay que multiplicarlo por 2.000, porque cada libra son 2.000 pesos argentinos, si lo querés traducir a pesos argentinos. O sea que son 6 ceros, son 2 millones de pesos. Solamente para ingresar, digamos, para
poder estudiar ahí. Para estudiar más todo lo que implica vivir en el Reino Unido. Pero un canon de 2 millones de pesos. Para pagar, claro, mensualmente tal vez. Mensualmente. Pero a su vez, más allá de eso que no creemos sabemos, que ese número no estamos seguros. Puede ser un ¿no? poco más. Pero, no. De todos modos, lo que yo sí sé es que en Inglaterra existen unas escuelas, hay mucha escuela preuniversitaria, mucha. Se llaman Sixth Form School, o sea, como toman estudiantes en edad preuniversitaria, de 15 a 18 años me parece que los toman, y ahí se preparan muy fuerte y muy específicamente para las universidades y ya empiezan a profundizar en áreas de su interés. Hay una política muy intensa. Debe haber un sistema de beca, debe ser por eso. Debe ser para poder acceder a alguna beca. Sí, me da la sensación de que el sistema británico no es solamente pagar y entro, que supongo que deben ser los casos aislados. Tiene que ver con la devoción y el deseo realmente de someterte a una preparación que implica estudiar en Oxford o Cambridge, que bueno, se va a ver reflejado en tu vida. Supongo que las grandes empresas del mundo buscarán gente preparada en Oxford, porque no solamente es estudiar, es la experiencia de poder pasar por una universidad que tiene años y años y años y bueno, y que genera un cierto impacto en la persona que estudia. Pero claro. Sí. Qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Qué lindo. Ese, realmente. Yo he visto que me parece que eran estudiantes cuando nosotros entrábamos con los turistas, había un pasadizo por abajo de la escalera donde estaba prohibido pasar, pero se veía gente con mochilas. Ya, ahí te parecía que eran estudiantes. Y me supongo que eran estudiantes. Después queda la joya de la joya. En realidad no es una joya, entramos de casualidad a un museo en Oxford. ¿Lo tenemos? Que es el museo Ashmolean. No, ese no es el museo. ¿Dónde está la capa de Pocahontas? Acá está la capa. Pocahontas, que es el nombre que en realidad es Powhatan, que es su nombre nativo. Está en Oxford. Es una capa que está hecha de 4 pieles de ciervo recortadas, cosidas con tendones y decoradas con 20.000 discos de conchas marinas pulidos, que representan 2 figuras de animales. ¿Quién fue Pocahontas? Pocahontas fue una nativa americana. La vimos en una película de Disney. Claro, que fue... Disney la inmortalizó. Disney la inmortalizó y la ha satirizado también, porque fue una mujer nativa americana perteneciente al pueblo de Potham, notable por su asociación en un asentamiento colonial en Virginia, en Estados Unidos. Era hija de un jefe supremo, por eso se la pinta como una princesa. No se sabe si realmente tenía el mismo estatus. Era la hija del jefe de la tribu, de su tribu. Y fue capturada y retenida a cambio de un rescate por los colonos ingleses durante unas hostilidades. Y durante su cautiverio fue animada a convertirse al cristianismo y bautizada con el nombre de Rebeca. ¿Y la llevaron a Inglaterra? La llevaron a Londres, donde Pocahontas, vamos a decirle Pocahontas para que sea más fácil de detectarla. O Rebeca. Fue presentada a la sociedad inglesa como una salvaje civilizada. Claro. Hoy sería un horror hacer eso, porque, bueno, es someter a un pueblo a una vejación, para ser presentada en una sociedad, para buscar una validación externa. Bueno, pero es la historia de Tarzán, por ejemplo, es una cosa así. También. Fue usada no solamente para presentar que era como una salvaje reivindicada, sino para fomentar la inversión en Virginia. Para buscar inversores. Y eso es lo que se conserva de Pocahontas. Pocahontas habrá podido aprender. Tuvo hijos. ¿Con quién se había casado? Tuvo hijos con un colón inglés, se casó. Con un colón inglés. Pero vivía en Inglaterra. Nunca más volvió a los Estados Unidos, a su colonia, tengo entendido. Pocahontas. Fue una muestra, fue como capturada y fue colonizada, conquistada, fue mostrada como un objeto, como publicitario de la colonización. Que fue mucho, digamos, las colonizaciones y las conquistas son muy crueles, pero la que hizo Inglaterra en los Estados Unidos fue silenciosa y casi exterminante de los pueblos nativos.
A diferencia de la española, sin reivindicar, que tuvo, sobre todo los jesuitas que tuvieron un papel un poco más de culturizar a los nativos de esta zona, no se vio eso. No, la gran diferencia, hay muchos textos que hablan de esto, de la comparación, que comparan las dos conquistas. De todas formas es igual de cruel lo que pasó. Sí, siempre una conquista, claro, va a ser cruel, sobre todo para los conquistados, muy terrible, ¿no? Pero la diferencia que se marca puntualmente es lo que vos decís, Santi, que la conquista de España sobre América se mezclaron había la posibilidad las poblaciones. Sí, del mestizaje. Exacto, eso no pasó en la conquista de Inglaterra sobre Estados Unidos. Y otra característica tuvo que ver con esto de que, como vos decís, intentaron culturalizar, imponer una religión, intentaron en la conquista de América los españoles imponer la religión católica. De alguna manera se vio mucho más inversión de España en los virreinatos que de Estados Unidos en su momento en las colonias, como se ve por ejemplo en la apertura de universidades. España abrió universidades en todo lo que fue el virreinato. Bueno, vemos lo que es Córdoba, ¿no? Tenemos el ejemplo. Gracias a los jesuitas. Claro, no así los ingleses en las 13 colonias. No, ellos no quisieron nada, ningún tipo de vínculo cultural. Cero mestizaje, no les importaba inculcarles ninguna religión. Mira. O sea, había que exterminar. Había que era una tendencia, o dejarlo en un lugar. Pero era una tendencia que los colonos y los padres fundadores de los Estados Unidos continuaron. No es que se reivindicó. Bueno, esto es, digamos, fue una modalidad que se utilizó. De hecho, no se escucha en las noticias y no se lee en cuanto a los nativos norteamericanos. No se lee luchas de reivindicación. Si no fuera por alguna serie que te muestra los comanches o los sioux y las poblaciones nativas, pero desde la visión siempre europea. De lo último vestigio que ha quedado son de los cowboys. Que estaban pintados como incultos, como bárbaros, como violentos. Sí, los del oeste. Actualmente en el cine, vos viste que los siguen de algún modo estigmatizando. El oeste, el cowboy, es como... Que era lo último que llegó a Estados Unidos a colonizar. Cuando Estados Unidos compra Texas y una parte grande de estado de California, México... Esa parte, digamos, es un desierto, estaba totalmente despoblada. Los Ángeles, Los Ángeles se llama Los Ángeles y California porque eso antes era territorio español, era parte del virreinato ¿qué virreinato era ese? Me sale Nuevo México, pero no es Nuevo México, virreinato... Yo te lo busco. Sí, de uno de los virreinatos de España. Que sí, era español. Era español toda esa parte. Sí, Estados Unidos compra... Sí, la parte del sur de Estados Unidos. Exactamente, así como compra Alaska a Rusia, Estados Unidos. Sí, no sé si no era Nuevo México, no estoy segura tampoco. Me parece que el reinato de Nueva España. Mira, Nueva España, era algo nuevo, Nueva España. Era Nueva España. Compró también Estados Unidos, hace la compra a Francia, no me acuerdo si era la Francia napoleónica, de lo que hoy es Nueva Orleans. Nueva Orleans, que se habla francés en Nueva Orleans, y el sistema legal en Nueva Orleans, el sistema jurídico es muy parecido a lo que es nuestro, porque tiene esa cuestión continental francesa y a diferencia del anglosajón. Qué linda Nueva Orleans. ¿Vos ¿Vos conocés Nueva Orleans? No, yo no conozco, pero me gustaría ir. Nueva Orleans sí. Es bastante típico Nueva Orleans. Provincia denominada inicialmente Reino de California. Reino de California. Pero bueno, donde los que hemos visto el zorro. El zorro, sí. Y bueno, el zorro, imagínate. Sí, Monterrey, la capital de la Alta California. Pero Monterrey es México, me parece. Monterrey ya es México. Pero el zorro se llamaba Diego de la Vega. Imagínate, un nombre más español no se consigue. Bueno, porque eran en ese momento de España. Era España. Bueno, pero como Estados Unidos va comprando y bueno, va como haciendo, para cerrar tomando estados. Como para cerrar Oxford. Sí.
Vamos crucemos el océano. Antes de cerrar Oxford. Y cerramos el viaje, Ana. Ay, tan rápido. Vamos a hablar de lo más importante, que es la escuela. Sí, después de la pausa. Pero primero quiero dar un dato que estuve buscando de lo que hablábamos recién de los precios. ¿Cuánto cuesta para estudiantes internacionales? Me lo da en dólares. A ver, dale. Para estudiantes internacionales cuesta un promedio entre $35,000 y $55,000 anuales por concepto de matrícula, dependiendo de la carrera. A esto, la matrícula entre 35,000 y 5,000. A esto se debe sumar los 50,000, ponele. A esto se deben sumar los costos de vida, alojamiento, comida, etcétera, que pueden añadir entre $15,000 y $25,000 extras. O sea, $75,000, pero por año académico, ¿no? Bueno, una bicoca. Pero son más cortas las carreras. No son tan dura lo que dura el bolsillo, te digo, las carreras. ¿Qué? No, pero son más cortas. Un estudiante internacional, en conclusión, debe presupuestar un total de entre $80,000 anuales, más o menos, para cubrir su matrícula y más o menos. Bueno, y manutención. Más o menos. Eso es lo que tenés que pagar. Y después tenés que estudiar. Sí. Pero te tienen que admitir. Como después te tienen que admitir. Sí. Pero bueno, me imagino el nivel de inglés que tenés que tener con esos estudiantes. Bueno, creo que en la admisión tenés que acreditar el nivel de inglés. Pero debe ser un nivel, imagínate. Y un C1, C2, Analia. No sé, Analia, cuál será, ¿no? Y yo diría que a su vez un manejo académico ya del inglés. Claro, un inglés técnico. Me parece que... propio de la carrera. Bueno. Medicina es la más cara también, ¿no? Sí, porque depende de las carreras. Sí. Y no es lo mismo que te opere un médico de Oxford. Es como una de las carreras que más prestigio tienen también. Creo que derecho también. También, sí. Y bueno, y todas las otras, literatura o no. Bueno, en cada college, que eso me acuerdo, cada college por lo general tiene tendencia a una determinada carrera. Claro. Por ejemplo, el Christ Church College tiene tendencia a lo clásico, literatura, sociología, también todas lenguas, las humanísticas. Claro. Pero cada college, uno es de humanística, el otro es de otro. No. ¿Podés tener lo mismo? Tiene tendencia. Cuando digo tiene tendencia, es que en el Christ Church College puede haber un estudiante de medicina, de derecho, pero el college tiene tendencia a contratar, por ejemplo, mentores para que hagan tutorías más de ese tipo de carreras. Sí, y otra cuestión que preguntabas, Andrea, existen becas, pero son muy existen difíciles. Becas, yo sé que existen becas. Acceder a esas becas son extremadamente competitivas. Y por eso son esto que vos decís que se preparan. 3 años se preparan años. Se preparan para las becas. Años, se preparan años para acceder a las universidades. Debe haber mucha gente de la India, mucha gente que va a estudiar ahí. En realidad es la misma población del Reino Unido, porque es caro. Es caro para una persona del Reino Unido estudiar. También, entonces se preparan toda su vida para poder ser admitidos. Algo muy similar pasa en los Estados Unidos. Muy similar, cuando quieren entrar a Harvard, Yale, Princeton. Sí, también. Sí. Es muy competitivo, es muy duro. Es muy duro estudiar en esos países. Es muy duro. Porque aparte ahí realmente ven... después cuando uno va a buscar trabajo, ver de dónde saliste. Bueno, acá todo el esfuerzo que haces, te miran tu título, quién te dio el título, qué casa de altos estudios te dio el título. Exactamente. Y también hay que decirlo que las universidades argentinas, las universidades nacionales de Argentina son muy reconocidas y muy valoradas también, ¿no? También. Tanto en muchos países de Europa como en Estados Unidos. La preparación, la formación de científicos. En realidad hablábamos del tema de la admisión, qué diferencias hay con acá. Viste que acá todos podrían estudiar, en cambio allá es mucho más restringido. No, ni hablar. Es mucho más restringido. Bueno, chicos, nos vamos a una pausita, ¿les parece? Miren que después volvemos. Volvemos a la vuelta. Muy bien. Mirá lo que hicimos en Las Varillas en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. En Las Varillas, la Universidad Provincial ya comienza a ser una realidad.
La obra avanza, alcanzó el 74% de ejecución y está previsto cumplir con los plazos establecidos. La propuesta académica estará vinculada al perfil productivo de la región, potenciando el talento local y fortaleciendo la economía no solo de Las Varillas, sino también Río Primero, Río Segundo y localidades vecinas. Con educación llegan las oportunidades para los cordobeses y para el progreso de toda la provincia. Poder estudiar acá, en mi ciudad, es una oportunidad enorme. Cuando me reciba, me quiero quedar a trabajar acá y progresar. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Las Varillas, hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Hoy nos encontramos en Pozo del Molle, en este hotel del centro. Es un complejo enorme que tiene un salón de eventos, una sala de reuniones, que ahí puedes hacer conferencias, y también tenés el hotel con 17 habitaciones que son muy reconfortantes. ¿Para qué? Para que vengas a pasar un momento hermoso. Puedes venir de trabajo, por un viaje o en familia. Pozo del Molle está ubicado en la provincia de Córdoba. Estamos sobre la Ruta Nacional 158, que es la ruta del Mercosur. Estamos muy cerquita de Villa María y a 10 minutos de Las Varillas. Nuestro hotel es de 3 estrellas. Y este incluye el desayuno, tiene cocheras monitoreadas y la mejor atención de los chicos, obviamente. Así que ya sabes, si estás viajando y estás cansado o querés simplemente descansar, venite que te esperamos. Estamos cerquita entre San Francisco, Córdoba, Villa María. Te esperamos para un lugar tranquilo, cálido y la mejor atención. Acá en Pozo del Molle. El grupo de Medios Vive se incorporó en el año 2018 en el mundo de la radio. Así nace la FM Vive 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle. Música, noticias, entrevistas y sobre todo la mirada responsable y dinámica de un grupo de medios. El grupo de Medios Vive. Podés escucharnos por nuestra aplicación, lo encontrás también en streaming en www.radiovive.com.ar. Y escucha la FM Vive en la 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle. DSB Desarrollos y Nostra Construcciones es un grupo empresarial dedicado al desarrollo inmobiliario de edificios de departamentos con y sin ascensor. Es una unión de empresas familiares que nació en Pozo del Molle y se expandió a la región. DSB Desarrollos y Nostra Construcciones, tu inversión más segura. Contactanos a los teléfonos 353 4084 601 o 353 56 92 894. Adherite a la boleta digital de la Municipalidad de Pozo del Molle y conserva los beneficios de descuentos en tasas y contribuciones. Es rápido y fácil. Solo ingresá a nuestra web www.pozodelmolle.gov.ar en el botón Boleta Digital. Ahí seguí los pasos para adherirte. Adhiriéndote podrás mantener los descuentos en tus tributos municipales. Municipalidad de Pozo del Molle. Gestión Fernando Ruiz Díaz. El futuro ya llegó a Alicia y la Muni tiene nueva web. Dirigite al buscador y escribí www.alicia.gov.ar desde tu celular o desde tu computadora. Guarda la web en tu pantalla de inicio para más facilidad. Si tenés el sistema operativo iOS, vas a tener que seleccionar los 3 puntitos, compartir y después agregar a inicio. Y listo, ya tenés tu acceso directo. Si tu sistema operativo es Android, los pasos son muy similares. Tenés que seleccionar los 3 puntitos, buscar la opción de agregar a la pantalla principal y listo, ya tenés también tu acceso directo para más facilidad. Hace trámites, saca turnos, contactate fácil, informate al instante y envía reclamos. Lo nuevo está a un clic de vos. Si pasaste por la panificadora Rotea estos días, seguro notaste que algo cambió. El local se renovó y se decoró completamente utilizando productos innovadores de Sintelplast. En las paredes se trabajó con ceras especiales con efectos decorativos que aportan textura y personalidad.
También se aplicó estuco veneciano, una técnica que genera terminaciones elegantes y con profundidad. Para asegurar la protección y la durabilidad en la superficie se utilizó membrana bicomponente. Sin duda es un proyecto que transformó el espacio y demostró todo lo que se puede lograr con buenos productos y una buena aplicación. Hoy nos encontramos entregando la vivienda 10245 a la familia Alberti. Valentina va a ser la que va a recibir la llave. Muchas felicitaciones. Muchísimas gracias y que a la ustedes. puedas disfrutar. Gracias, muy linda la casa. Agradecemos a la cooperativa por el gran trabajo que hicieron y estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Estás viajando y estás cansado? Vení, acompáñame que tengo la solución para vos. Nos encontramos en Pozo del Molle, Ruta Nacional 158. Te brindamos habitaciones cálidas y confortables y contamos con un desayuno rico y cocheras cerradas para tu vehículo. Te esperamos. Atención viajante, ¿buscas ahorrar? Entonces esta promo es para vos. Si buscas pasar una noche tranquila, después tenés la siesta gratis. Aparte de que vas a contar con un desayuno riquísimo y saludable, vas a tener las cocheras monitoreadas para que te quedes tranquilo. No te olvides, te esperamos en Pozo del Molle, Ruta 158. Seguinos en nuestras redes. Hola, soy Federico Picato y le agradezco a quienes no me conocen y que no conocen Corralón San Juan a acercarse al negocio para poder así mostrarles todas las oportunidades que tenemos para prestarles. Les comento, nosotros somos una empresa familiar que hace muchos años que trabajamos en el rubro. Nosotros contamos con sedes en Playosa y acá en Pozo del Molle. Y bueno, nuestro rubro es la construcción. Tu sueño o tu idea, contamos con materiales como cerámicos, ladrillos, cementos, piedras, arenas, hierro, viguetas, después todo para terminar tu hogar
como son las pinturas, todo para tu baño, sanitarios, accesorios. Nosotros trabajamos en lo que es pintura, trabajamos con la línea de Tar Suave, que tiene una amplia gama de productos que te pueden ayudar a solucionar tus problemas y ayudar a que tu casa o tu construcción quede como vos la soñás. Cooperativa Agropecuaria Pozo del Molle. Ferretería. Carnes, fiambres, quesos de primera calidad. Almacén. Artículos para el hogar. Corralón. Estación de servicio Shell y GNC. Planta de acopio, cereales, oleaginosas, fertilizantes. Todo lo que necesitas está en Cooperativa Agropecuaria Pozo del Molle. Empezá a cobrar el alquiler a uso humedad o sacala de una vez por todas. Con Recuplas, baños y cocinas, la humedad deja de ser una inquilina. Es un látex diseñado para ambientes húmedos. Evita los hongos y la grasitud con un alto poder cubritivo. Es ideal para baños, cocinas y lavaderos. Así que ya sabes, si quieres encontrar este productazo, nos encontrás en Color Shop. El consenso, de la cooperación. Ese es nuestro destino, la esencia que nos impulsa a seguir adelante. En Clínica de la Familia Cooperativa, unimos vocación y profesión para brindar el mejor servicio a toda una comunidad. Nos encontramos en la localidad cordobesa de Pozo del Molle, sobre Ruta Nacional 158,
a 200 kilómetros de la capital provincial. Contamos con una superficie cubierta de 2.300 metros cuadrados para la distribución de los distintos espacios. Área de servicios, administración, salón para conferencias profesionales, internación, consultorios, laboratorio de análisis clínicos, sala de rayos X y ecografía digital, sala de partos, sala de kinesiología y fisioterapia, quirófano de mediana complejidad y servicio de ambulancia. Basándonos en la tecnología y funcionalidad médica, podemos brindar los mejores servicios de salud para los habitantes de la localidad y una amplia zona de influencia regional. Contamos con un gran equipo de profesionales que día a día se capacitan para brindar la mejor atención médica y poner en primer lugar el bienestar de los pacientes. Somos miembros de la red integrada de salud del Hospital Italiano. Desde los inicios, nos esforzamos para estar a la vanguardia en la prestación de múltiples especialidades que no tenían precedentes en la localidad y la región. Somos una gran familia, la familia médica cooperativa. Clínica de la Familia Cooperativa. Tu salud es nuestra prioridad. Polo Educativo Sin Distancia. Asociación Mutual SM Las Piur te invita a conocer su amplio catálogo de cursos y carreras de pregrado, grado y posgrado. Las diferentes especialidades son Administración, Actividad Física y Salud, Tecnología e Informática, Artes y Diseño, Derecho Penal y mucho más. Estudia en las universidades de educación a distancia más prestigiosas del país por medio de nuestra entidad. Solicita más información al teléfono 3533 4055. Agua mineral Rocío Natural, un producto de calidad que aporta los minerales que el organismo necesita con bajo contenido de sodio y sales disueltas. Incorporamos nuevos equipos para el doble tratamiento de limpieza, control microbiológico y... Mirá lo que hicimos en Las Varillas en 2 años. Mirá. Trabajando juntos, hicimos mucho por la ciudad y seguiremos haciendo. En Las Varillas, la Universidad Provincial ya comienza a ser una realidad. La obra avanza, alcanzó el 74% de ejecución y está previsto cumplir con los plazos establecidos. La propuesta académica estará vinculada al perfil productivo de la región, potenciando el talento local y fortaleciendo la economía no solo de Las Varillas, sino también Río Primero, Río Segundo y localidades vecinas. Con educación llegan las oportunidades para los cordobeses y para el progreso de toda la provincia. Poder estudiar acá, en mi ciudad, es una oportunidad enorme. Cuando me reciba, me quiero quedar a trabajar acá y progresar. Con la mirada puesta en el crecimiento, en Las Varillas, hacemos. Gobierno de la provincia de... TSB Desarrollos y Nostra Construcciones es un grupo empresarial dedicado al desarrollo inmobiliario de edificios de departamentos con y sin ascensor. Es una unión de empresas familiares que nació en Pozo del Molle y se expandió a la región. TSB Desarrollos y Nostra Construcciones, tu inversión más segura. Contactanos a los teléfonos 353 4084 601 o 353 56 92 894. ¿Querés dejar de pagar alquiler? En Cooperativa Horizonte tenemos la solución. Obtenés tu lote más vivienda con un sistema de libre aporte. Aportás el dinero que quieras y puedas, sin requisitos de ingresos, solo con tu DNI. Contactanos al 3564 33 15 32. Cooperativa Horizonte, sucursal San Francisco.
Soy Milagros, finalicé mi trayecto formativo acá en Fundación CIEP en el área de Administración Empresarial y Marketing. Me sentí muy acompañada por la docente a cargo de esta formación, con clases dinámicas y con claros ejemplos de cómo vernos como futuros marketineros. Elegí Fundación CIEP por la flexibilidad horaria, ya que me permitía capacitarme y trabajar al mismo tiempo. Los invito a todos a formar parte de Fundación CIEP. Focal es caro, ¿mito o realidad? No, mito. Punto Focal es un negocio que tiene 30 años de trayectoria. Para vos, siempre lo mejor. Hoy, Punto Focal. Lo lindo, lo estéticamente bello, ¿es inaccesible? ¿Mito o realidad? Mito. No porque sea lindo va a ser caro. Todo es una cuestión de elección. Nada más. Mito, mito. Los clientes de para vos ¿no tienen cuentas corrientes hoy en Punto Focal? ¿Mito o realidad? Mito. Todos los buenos clientes que fueron de para vos tienen cuenta corriente acá. Para vos, Punto Focal, siempre lo mejor. El mejor precio asegurado. Fuerte trabajo. Sigamos acá. Che, sigamos. Están hablando, estamos en el. Yo les aviso y no. Tenemos algo ahí. Estamos en el aire. Analia. ¿Te acordás, Santi? Sí. Bueno, eso lo tenemos guardado. Lo tenemos aquí porque en este bloque que se viene vamos a hablar de la escuela, porque nosotros, hablamos de las excursiones muy lindas que hemos hecho. Pero Southbourne School of English es la escuela donde estudiamos, no solo nosotros, sino... Ahí está la imagen. Ahí está la imagen, no sé si hay alguna... Qué hermosos recuerdos. Qué hermoso, ¿viste lo que es? Nada, realmente... Mirar eso, bueno, volver nosotros a no mirar. pudimos aprovechar la parte de afuera porque por el clima, pero Claro. en verano o en primavera esa parte son aprovechables, sobre todo para la parte de la cantina. Sí. Ahí está todas las imágenes de la escuela, ahí es. Sí. Ahí, Después, otro día la mostramos por dentro porque también tenemos entrevistas y demás, pero bueno, ahora vamos a mostrar aunque sea la parte, digamos, de llegada a la escuela. Esa es la escuela por la parte exterior. Después hay una donde estamos Santi y yo, no sé si saldrá el audio, si no lo comentamos. ¿Estamos en el aire, Analia? Estamos en el aire, haciendo nuestra primera prueba con Santi del micrófono que hemos incorporado a tecnología para que funcione mejor, para que la gente la escuche mejor. Bueno, ya que estamos, Santi, te contamos por dónde estamos. Estamos en la cantina de la escuela de Burn. Es típico inglés todo, ¿no? La verdad que yo estoy maravillado con la experiencia. La verdad que sí, estamos en la cantina de la escuela y bueno, aquí esperando que comiencen las clases. Acá todo, no empieza tan temprano por ser invierno, menos mal. Así nos permite llegar con tiempo y poder hacer las pruebas, por ejemplo. Hoy es un día de lluvia, por eso... Es un día de lluvia típico inglés. Acá pasamos los recreos y almorzamos, ¿no, Analia? Exactamente, así es. Y bueno, después estamos haciendo mucha práctica y mucho aprendizaje, porque bueno, ya estudiamos inglés, no es solamente que conversamos, sino que también estudiamos, profundizamos vocabulario, gramática, refrescamos conocimientos. Bueno, es muy interesante la experiencia, así que bueno, agradecemos como siempre a Viviana Ricardo, al proyecto PIC. Bueno, yo siempre le agradezco a Santi porque ustedes la ven en cámara. Santi, por lo general soy el camarógrafo. Pero también puede aparecer en cámara. A veces. Bueno, gracias por seguirnos en esta. Bueno, y ahí estamos con las imágenes. Bien, allá está, ahí en el videito anterior estaban allá en Inglaterra. Sí. Estábamos... Qué nervios el primer día cuando uno llega y no sabe qué familia le tocó. Sí, vos sabés que muchos decían que su mayor temor era, no sentirse, no sé si a gusto, pero
cómo se iban a llevar con la gente de la casa, cómo se iban a adaptar, a la familia que los hospedara. Eso era una de muchos temor. Decían qué nervios, qué temor. Sí, la verdad que eso es porque vos vas a convivir durante 3 semanas, algunos 4 semanas con una familia. Uno irrumpe en la cotidianidad del otro, claro. Pero bueno, la verdad que es maravilloso esta experiencia que ofrece Proyecto Idiomático Cultural. Siempre le agradecemos a Viviana Ricardo, a Constanza Fiora, a Lucía, a Jorge, a Gaspar. Bueno, ellos realmente nos han acompañado de una manera maravillosa, pero la propuesta en sí, la verdad que es maravillosa porque aparte de digamos, recorrer, conocer muchísimos lugares, sobre todo estudiar inglés, tener la posibilidad de convivir con una familia, que esto tiene un plus, ¿no? Para tener esta inmersión en la cultura. Bueno, por eso el nombre lo dice, PIC es Proyecto Idiomático Cultural, porque no es solo el idioma, es ser parte de la cultura. La inmersión cultural idiomática da un plus y realmente uno lo puede ver, sobre todo cuando uno vuelve, digamos, vuelve a su casa. Bueno, todo lo que uno ha mira, ahí estoy mirando el camino que yo hacía diariamente para ir a la escuela, ese callejoncito que atravesaba, la verdad que me trae hermosos recuerdos. Ese es el barrio donde estabas vos. Claro, ya está. ¿Vos también parecido, Santi? Era parecido, pero estaba un poco más cerca. Más cerca. Estaba literalmente una cuadra. Te hacías una cuadra. Me hacía una cuadra, la verdad es que era bastante placentero. Era lo que más anhelaba y se me cumplió. Vos querías estar cerca. Yo quería estar cerca, sí. Mira, ahí está. Ahí tengo más imágenes. Ahí vas vos también. Más de todo, porque como hablábamos con el día fuera del aire, la escuela hacía ciertas actividades de 7 de la tarde a 9. Y bueno, uno si estaba a la izquierda con dirección a Sony Hill Road. De ir. Sí, yo estaba a 18 minutos. Y te digo que después de andar todo el día, de ir a la mañana a la escuela, de ir a la tarde a una excursión, volver a casa era un placer, cenar con la familia y después de cenar, salir, volver a hacer ese camino y bueno, llegar tarde. Recordar también que era un clima, estaba frío, húmedo, porque en esa época es el clima usual de las islas. Sí, dicen que llovió más de lo que llueve habitualmente en el tiempo que estuvimos nosotros. Pero bueno, yo me sentía tan a gusto en la casa y me hacían sentir parte y me invitaban a pasar a la sala, como dicen ellos, a ver la tele y mirar alguna serie. Y además estaba Luca, que era el bebé de la casa, que bueno, compartía momentos hermosos con la familia. Entonces por eso la verdad que me da un poco de fiaca salir de la casa por esta razón, ¿no? Porque ahí tenemos las casas y los autos afuera. Los autos son y los autos afuera. No hay garage. No, muy poquitas casas. Hay algunas cocheras como en los lugares de más tránsito, pero que los autos quedan a la intemperie. O sea, se lavan. Para mí los dejan para que se laven. No le roban las gomas. Tiene que ver también con una cuestión de... No le roban los neumáticos. Fíjate los tachos de basura. Yo cuando veo eso digo, no roban los neumáticos. Los tachos de basura no los incendian. También responde a la concepción de la falta de lugar en un país sobrepoblado. Sí. Europa tiene un problema que nosotros no tenemos, que es la superpoblación. Lo que vale el metro cuadrado. Mira, ves el estilo de las casitas. Ahí está. No solamente el valor, Andrea, sino el tema de que no hay lugar puntual para vivir, no hay mucho espacio por casa. Claro, ya no hay más, claro. No. Uno ve que se continúan casas cuando uno va de una ciudad a la otra. No como sucede en el caso nuestro. No como nosotros, que vamos desde la Parilla a Alicia y tenemos un montón o a Pozo del Molle. Tenemos un montón de terreno. Sí, porque cuando nosotros decimos varillas, a ustedes no les gusta. No, las varillas. Y el Molle tampoco, perdón. En el Molle decimos... del Molle. No, pero eso decimos a veces el Molle igual, ¿no? Alicia.
decimos, vamos a Varillas, y los de Varillas dicen, ¿cómo Varillas? Estos no son de acá. Estos no son de acá. No son, los que dicen así no son de acá. Vamos a Varillas, dicen algunos. Bueno, no queda lindo. Vamos a las Varillas. Pero bueno, vamos al Molle. Pero ya que está, y para que sepa la gente, decinos, porque yo nunca me puedo acordar lo que significa Alicia. Argentine Land and Investment Company. Son las siglas de la compañía inglesa que llevó al ferrocarril. Y una compañía de inversiones. Exactamente. Porque investment. Mira, ya estaba marcado, Alicia. Ya estaba marcado por las inversiones desde sus orígenes. Sí. Quiero dar un dato de color. La compañía sigue vigente. Eso te decías. La compañía sigue vigente. No vamos a revelar quién me lo dijo por una cuestión de secreto profesional. No, y aparte la fuente no, acá tampoco. Los periodistas tampoco decimos la fuente. Podemos pero no reservarnos la fuente. La persona que ha trabajado con la compañía me ha dicho que tiene su sede en Córdoba. Para que, mira que y poner el nombre, ¿no? Es como que era la localidad de ellos. No tengo idea quién fue el inventor de las siglas, pero tiene que ver también que el pueblo giraba en torno al ferrocarril y a las casas de ramos generales, que fue en su momento la casa de Otto Bandler en Villa Alicia, lo que hoy sería el casco de la estancia Gilardoni, a unos pocos kilómetros de Alicia, y después cuando llega el tren, el pueblo se va fundando de alguna manera. No tiene una fecha de fundación específica, sino ese 13 de agosto de 1913 es la fecha de aprobación de los planos por parte del gobierno provincial. Ya existía de mucho antes un pueblo formado, un asentamiento de casas. Alrededor del ferrocarril. Ese es el ferrocarril inglés. Parece. Sí, que en sus orígenes tenía las paredes blancas, el techo rojo y las aberturas azules por la bandera del Reino Unido. Mira vos, Alicia termina siendo un pedacito de Inglaterra en algún momento. Acá en La Pampa. De ahí salió Viviana Ricardo, Liliana Liruso. Bueno, hay algo que tiene que ver con algo, o todo tiene que ver con todo. Los de Alicia somos así. Santiturco. Los de Alicia somos así, dicen. No, pero mira cómo tiene que ver. Susana Liruso en alguna oportunidad. Sí, pero no, un saludo para Susana también. Y para Vivi, que la extrañamos, ya la vamos a ver. Nos ha cultivado en este viaje un montón. Realmente. Bueno, pero mira, o sea, a ver, uno va a la historia de Alicia. Y aparte me decía que eso, o sea, mucha gente de Inglaterra fue a vivir a Alicia. No sé si puntualmente gente, supongo que sí era por los apellidos. Alicia estaba en su momento mucho más ligada a Rosario que a Córdoba. Sí. Había mucha gente que de Rosario hacía temporadas en Alicia porque tenía campos. Y bueno, había toda una cuestión comercial con la ciudad de Rosario por la bolsa. De hecho, aún se siguen muchos contratos de alquileres tomando referencia a la bolsa de Rosario. O sea, es una costumbre. Pero sí, estaba muy ligada a Rosario. De hecho, los dueños de la estancia Gilardoni eran de Rosario. Traían toda su gente a trabajar desde Rosario, y bueno, entre ellos había ingleses, alemanes, italianos, gente que ejercía, por ejemplo, una profesión, farmacia, médico, escribano. ¿Pero eso lo traía? Y lo traía de alguna forma la gente que venía a hacer la inversión, de los dueños del campo, esos grandes latifundios. ¿La estancia Gilardoni antes de quién era? En realidad la estancia Gilardoni la compró Julio Gilardoni, un señor que nació en Milán, que fue a la facultad y vino a hacer inversiones a Rosario. Y después del otro lado del pueblo estaban los Bergoglio. Claro, pero Julio Gilardoni, ¿él vivió ahí en Alicia? No. Sí, vivía en la estancia. Él vivía en la estancia. Hacía temporadas. Sí, temporadas. Este señor tenía una casa, un departamento en Rosario. Casa en Rosario. Casa, supongo que volvía a Italia, donde era. Viajaban por el mundo. Sí, hacía temporadas en la estancia. Y después tenía una casa en Alicia, que hoy sigue en pie la casa. Y bueno, no estaba
hacía, digamos, 24/7 en Alicia todo el año, hacía temporadas. Se sabía siempre por comentarios que llegaba, porque aparte había toda una cuestión de logística alrededor de la estancia, esos cascos de estancias que bueno, que en algunos lugares sigue funcionando así. Y la otra antigua Casa Bergoglio, ¿no? La Casa que Bergoglio. Fuimos una vez a un homenaje que se había hecho fundacional. Me parece Beatriz que ustedes Bergoglio, fueron quien fuera esposa del doctor Lupi aquí en Las Varillas, Betty Lupi le decíamos, pero Beatriz Bergoglio, ella era parte de esta familia. Su papá, su abuelo tuvieron que ver con esta antigua Casa Bergoglio, ¿no? Fundacional también en Alicia de los comienzos, ¿no? Sí, de alguna forma también había como una enemistad entre Bergoglio digamos, el pueblo está dividido también, no solamente por los clubes, que de hecho yo tuve la oportunidad de estar en el CAIFA, y uno cuando ve la historia, la gente que fundó el CAIFA es toda la gente que trabajaba en Casa Gilardoni, en la estancia. Y la gente, digamos, los Bergoglio estaban muy asociados vinculados a Unión, claro. De Unión. Sí, nos dividía lamentablemente el ferrocarril. Bueno, está el ferrocarril y son las dos grandes casas de comercio que vendían todo. En su momento también había 2 hoteles en Alicia, Hotel Mayo, Hotel Central. Que también estaban uno de cada lado. No sé si uno de cada lado, exacto. Nos dividió siempre las vías, que es, digamos, nuestra fortaleza y nuestra debilidad en algún punto. Sí. Ahora tienen el lago, por suerte, está en el medio. Sí, el lago, con que está hermoso eso. Hermoso. Sí. Mira vos, ¿no? Hablamos Lo de que todo pasa un poco. que Gilardoni, a diferencia, bueno, más después hará su casa Gilardoni, pero antes es el tema de lo fundacional de las estancias, o sea, el movimiento en el campo, porque mira, había no solamente el movimiento del campo, sino las inversiones, digamos, no había como siempre pasa, suficiente dinero para tener un medio de transporte propio. Por eso los ingleses hacen ese tipo de inversiones, el que es el tren en su momento. ¿No? Y aparte el tema de llevar el cultivo. Vos tenías que justamente, llevar el cultivo al puerto. Eran Ahí trenes tenés, de carga al principio. Claro, vos tenés que llevar el cultivo al puerto. Cuando te convertís en, creo que llevaba trigo al principio. Sí. Vos tenías que llevarlo. ¿Y cómo lo llevabas? ¿No lo ibas a llevar con carreta? No, por eso viene el ferrocarril. Porque estábamos vinculados a Rosario, por el puerto. Por el puerto, bueno, claro. Por el puerto. Bueno, así que Alicia muy vinculada. Mira vos. Muy vinculada, bien, bueno, y con este origen de algún modo también inglés, ¿no? Hablábamos de algunos apellidos como estuvo en nuestro equipo en algún momento, Lacho Marshall. Sí, Marshall es un apellido inglés, lo estaba chequeando porque podía ser de algún otro país del Reino Unido. No, efectivamente. Yo me acuerdo también de un inglés. señor Robertson. Robertson era inglés, fue uno de los presidentes del CAIFA. Robertson. Mira. Bueno, Bandler me parece que es alemán. Otto Bandler. Sí, esos Alemán son también alemanes. Tienen, son alemanes. Sí. Bueno, un crisol de razas. Sí, bueno, pero con unas características especiales, la de Alicia. Yo lo vimos en un libro que le decía, cuando hicieron el libro, creo, centenario. No estoy capacitado para decir eso, sobre todo, entonces tienen que preguntarle a los autores del libro. Claro. Nosotros porque veíamos los apellidos, viste que nos fijábamos en eso. Llamaba la atención. Sí. No se ven en todas las otras localidades. Alicia es especial. It's very special. Sí. Very special, Alicia. Bueno, no sé si nos quedó alguna foto. A ver acá. Alguna foto de la ciudad ahí, de una ciudad que está sobre la costa. Ahí está justo, mira. Bournemouth es la ciudad donde nosotros estudiábamos. Es una ciudad bastante nueva. Está bien al sur de la isla Gran Bretaña, de la isla Grande, bien al sur, contra el mar, cerca por eso de Southampton, ahí vemos. donde pasó el Titanic. Exactamente, está en esa zona. De hecho, esa zona se vuelve famosa cuando la reina Victoria va a vacacionar a la isla de Wight, que queda relativamente cerca de Vermont. Entonces todas esas localidades hicieron un boom. Porque lo eligió la reina. Mira cómo porque aparte estaba esta cuestión de tomar el aire de mar, el aire fresco. Como que te hace bien a la salud. Exactamente. Es una ciudad grande. Es muy grande. No es pequeña, es una ciudad de 300.000 habitantes aproximadamente. Southbourne, que es el nombre de la escuela, es el nombre del barrio dentro de Bournemouth,
Southbourne es un barrio. Esa es la casa donde yo paraba. Ese es el auto de mis anfitriones. Esa es la casa. Esa es mi casita. Ay, qué lindo. Hay también llegar ahí. decir que ellos miden las distancias en tiempo. Sí, en tiempo. En tiempo. Estamos a 1 hora, 5 minutos, a 10. No como nosotros que decimos 25 kilómetros. Claro. Eso decía en tiempo. Cuadras. Eso también, eso es en el barrio donde yo paraba. Yo esa foto la saqué cuando llegué para tener como referencia, para no perderme al volver a casa. Bueno, porque eso está al lado, si vos lo mirás, eso es al lado de la casa. No te pierdas, Analia. No, para no perder, usaba el GPS al principio, bueno, viste, al principio y casi hasta el final. Don't lose, Analia, don't lose. Yo le dije, por favor, Analia, presta atención y no te pierdas, porque ella tiene un problemita. Pero bueno, me perdí y me encontraba, que eso es muy importante. Bueno, ahí está la escuela. Así que ahí está la escuela, bueno, y la ciudad, que era una ciudad marítima. Que no saben por qué se llama así. Bournemouth sí, habíamos porque buscado. Es la boca del río Bournemouth viene de boca. El río Bourne es la boca, es donde se emboca el río Bourne. Por eso tiene un nombre así. En una de las excursiones del día, de la tarde, pasamos por ese río. Sí. Por eso es una contracción de palabras. Sí. Como Cambridge. Que no queda exactamente igual, ¿viste? En realidad pasa como Cambridge. Es una contracción de palabras. Del río Cam y Bright, Cambridge. Claro. Cambridge. Contracción de palabras. Bien. Y si así se forman vinculados los nombres de los ríos, ¿no? Sí, Stratford-upon-Avon está sobre el río Avon. Bueno, todo que la que nombramos donde nació William Shakespeare, por eso es Stratford sobre el río Avon. Hay muchos ríos del mismo nombre también, como Avon, sí. Sí, sobre Avon hay varias ciudades. Sobre ese río hay varias ciudades. Avon como el como Avon. Como Avon. Avon viene de ahí. ¿Vieron la marca Avon que te venden Avon. Los cosméticos? ¿Qué es el río? Bueno, viene del río. Es el río ese, Avon. El río Avon. Es un río de Inglaterra. Todo termina. Todo tiene que ver con Roma, todo. En este caso a Inglaterra. Pero qué bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, tenemos mucha influencia inglesa, aunque creamos que no. Sí, aunque creamos que no. Tenemos mucha influencia europea, pero inglesa no, seguro, claro, sí. Y eso que no, y eso que estuvimos no quisimos que nos colonizaran, vieron cuando dicen. No pudieron, ellos hubieran querido. No, pero nosotros viste que les tiramos. Gustarles como les gusta la tierra. Siempre nos dijeron. Y bueno, es que si no hubieran sido tan imperialistas con esas 2 islas que tienen, ahora tienen 1,5, ¿qué hubieran hecho, no? Y muy poco. Entonces, bueno, han sido inteligentes para conquistar muchas otras tierras pero acá los sacaron pero acá no pudieron en Buenos Aires, que bueno, hicieron las famosas invasiones inglesas. 1 y 2. 1 y 2. ¿En qué momento era la del aceite que habían juntado? 1806. 1806. Ay, Andrea. Soy un libro. Soy un libro. ¡Qué luz! Creo. Andrea es un libro. No, sí, estás acertada, porque fue antes de la revolución. Sí, fue de 1810. Sí, 1806. Sí. Y después, bueno, 7, creo. Y después, fueron. Y después hicieron. Y después nos empezaron a vender cosas y ahí nos gustó. Sí, ellos pasaron de ser imperialistas nos colonizaron de otra manera. Nos colonizaron vendiéndonos cosas. Nos gusta eso, ¿no? De que nos vendan cosas así medios ilegales. Se ve que es así. Los argentinos tenemos esa debilidad. Bueno, no, ¿por qué vamos a hablar mal de los Pero escuchá, primero le dijimos que no quería que los colonizaran y después le comprábamos todo pero... Y bueno, y así fue. Me parece que pasa por otro lado. Bueno, está bien. Sí. Bueno. Hay otras historias, pero bueno. Historias, y Analia, ya las contaremos. No vamos a generar polémica. No generemos polémica. Time to tea. Bueno, time to tea. Ahí está. Santi pone aquí para la paz, time for tea. Hora del té, para que no empecemos a decir cosas que, bueno, pueden caer mal a algunos. Bueno,
¿Estamos terminando? ¿Todo por hoy, chicas? Ha sido todo por hoy. Capítulo número 3. ¿No? Intenso, pero interesante para mi gusto. Hemos terminado el viaje. Ahora nos toca... En territorio... viajes. No, en territorio... terminaron en territorio británico. Juntos, en realidad, británico. Terminamos nuestro viaje juntos, pero los dos seguimos por Europa. O sea, el Reino Unido no pertenece a Europa, solo la República de Irlanda, o sea, a la parte Unión Europea, de Irlanda Europa, del Sur, el continente sí. Pertenece a la Unión Europea. Sí, las Islas Británicas pertenecen al Reino Unido, no a la Unión Europea. Se manejan con libras, no con euros. Pero, por ejemplo, en Irlanda del Sur, que es la República de Irlanda, sí se manejan con euros como el resto de Europa. Bueno, nosotros dejamos de usar libras y nos fuimos tuvimos que pagar en euros. Nos convenía un poco. Empezaron a pagar en euros. Empezamos a pagar en euros. Más caro libras. La libra para nosotros 2.000 pesos nos salía más o menos por cada libra y 1.700 pesos cada euro a nuestro cambio, ¿no? Después hay que ver si es más barato o más caro. Cambio dólar. No. Nosotros, en cambio, si lo medimos en pesos para saber más o menos cuánto costaba cada cosa, te costaba 2.000 pesos. Pero allá que llevan dólares, ¿no? Sí. Dólares o la tarjeta. Sí, vos podés llevar dólares. Nos regalan cosas. ¿No? Vos tenés que llevar dólares y cambiar en las casas de cambio, que suelen ser las oficinas postales. No cambien en el aeropuerto porque ahí es caro. Es mucho más caro. O si no, tenés que preguntar también cuánto te lo cambian. Por ejemplo, hay casas de turismo que cambian a mejor cambio para nosotros que las oficinas postales. Pero bueno, entre la oficina postal y la casa de turismo estaría donde se cambia. Monto que cambias, más conveniente es el tipo de cambio. También. Sí. Arbolitos también, no hay. No vendo arbolitos. Compro. Pero en realidad lo que conviene, si alguien va a viajar a Reino Unido o a cualquier país de Europa, lo que te conviene es llevar muy poquito efectivo, dólares para poder cambiar si querés, pero te conviene usar la tarjeta de débito con dólares o crédito si no tenés mucho dólar en efectivo. Y bueno, el de crédito ya es un poco más complicado porque tenés que al pagar el resumen, pagar en dólares. Tiene otros tipos es otro tipo de cambio el que toma al momento de cerrar el resumen. Claro. Básicamente en Europa, sobre todo en Inglaterra y el Reino Unido, está todo bancarizado. Vos pagás el taxi apoyándolo tu tarjeta. Todo, vos apoyás tu tarjeta, si vos tenés dólares ahí, te lo convierte automáticamente a euros o a libras. Sí. En algunos lugares te pregunta... Vos tenés que elegir si querés pagar en dólares, porque tenés dólares en tu cuenta, o que te lo convierta. Y te conviene siempre que te lo convierta, o sea, pagar en euros o pagar en libras. Por supuesto también si tenés pesos en tu cuenta lo suficiente para pagar, te hace la conversión cobrándote los impuestos que corresponden. Si no tenés una cuenta en dólares. También. Sí, pero te conviene viajar con una cuenta en dólares. Hoy por hoy las cuentas en dólares. Económicamente, ¿qué te sale más barato? Lo que te sale más barato es pagar tener con la moneda local. Una cuenta en dólares. ¿Sí? ¿Allá? Sí, pero tener una cuenta en dólares y vos pagás con la moneda local desde el dólar. Desde el dólar. Lo convertís. No hace falta que vos te compres euros o libras acá, porque no te los vas a conseguir. No hace falta que vos abras una cuenta en euros o en libras en el banco, primero porque no te la abren. No te la abren. Todos los bancos trabajan con ese tipo bien. de cuenta. No, vos vas con tu cuenta en dólares. Vos tenés una cuenta en dólares. Vas allá dólares ahí, y cuando tu tarjetita y cuando vas ahí al taxi. Cuando la pasás. Claro, y en el resumen vos vas a ver que te descontó taxis con la conversión, te lo descuenta en dólares, vos por más que lo hayas pagado en libras. ¿Y te cobra el impuesto? No, en caso de dólar no, es cuando pagás impuestos, es cuando lo pagás en pesos. En pesos. Bien. Lo mismo tu tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, si vos usaste tu tarjeta y te viene el resumen, una parte en pesos porque habías usado acá en Argentina y una parte en dólares, te conviene pagar con pesos los pesos y con dólares la parte en dólares o con dólar billete o con dólar que tengas en tu cuenta y descontar en el último renglón, suele aparecer del resumen de la tarjeta, el porcentaje de los impuestos. Eso lo tenés que descontar y si no vas al banco y preguntás cómo es, pero en realidad, porque así te salvás del impuesto.
Bueno. No pagás impuestos si vos pagas en dólares. Bueno, si cambiemos pagás en de tema pesos, porque sí. Arca entró en el streamer. Arca No entró hay problema, no hay problema. Hello, Arca. Hello, Arca. Hay que pagar impuestos, dice. No. Es bueno pagar impuestos. Es bueno. Es una buena conducta. Sí, Pero bueno, si hay uno que lo puede pagar evitar a impuestos. veces y dentro de lo legal, ¿no? Yo estoy hablando. Arca entró al streamer. Lo Arca ideal le es gusta el ir streamer. con la tarjeta, con dólares en la cuenta y bueno. Hay que de ahí. cancelar. Bueno, Por favor. pero qué estoy Qué admirada, iluminada, no, qué realmente, iluminada. La información porque que manejas, Ana. es Ana- La información que manejas. Bueno, Analia en chicos, esa yo sola, cuento en para el esa que va a mente, viajar, ¿qué quiere? empezamos con ¿Ya te podemos decir que sos viajada, Analia? ¿Viste que es un Analia. adjetivo de esta época? Sí, viajada es un adjetivo de esta época, tenés Sí, razón. Es un adjetivo de Leída, esta época. viajada. Es una cualidad atribuida positivamente A las en esa personas época. que han viajado mucho. Sos viajada, No, Analia. yo, a mí, para ser viajada me faltan un par de viajecitos más. Te faltan un par. Ya veré cuándo los Inicio, puedo hacer. principiante de viajada. Soy sí. En el primer paso. Estoy, Viajada, exacto. primer paso. Si hay niveles de viajada, yo estoy en el primer nivel. Sí. Hay Me viajes, faltan no hay varios. niveles. Hay viajes, no hay niveles. Hay viajes. Analia empezó con latín y terminamos con una Clase de economía, no, Analia. de cómo ahorrar los pesitos a la hora de ¿Viste? viajar, que es muy importante. Muy bien, me gusta. ¿Cómo viajar también cómodo de alguna forma? Porque no deja de ser un No, y que no te- dolor de cabeza. que no te pero yo estás sabes por qué digo todo Santi. esto. Está muy bien. No, yo sabes por qué lo digo, porque la gente que nos escucha, a mí me pasa, ¿yo qué hice? Obviamente que esto tendría que ser un videito aparte, porque eso está en un streaming Sí. muy largo. Pero yo miraba videitos de gente que me explicaba cómo tenía que hacer, porque uno cuando vaya, vos no sabes, la primera vez que vas, no sabés, además cambia, porque a lo mejor hay gente que fue hace muchos años y ahora es completamente distinto. Por ejemplo, Analia sabe que ahora tiene que usar su pasaporte español o el argentino, depende de las circunstancias. Claro, Son cosas que vas exactamente. aprendiendo. Todo vas aprendiendo. Yo llevé los dos por las dudas y verdaderamente Y lo en una utilizaste. circunstancia lo necesité. Bueno, al lo que español. podemos hacer, como también esto, la comunicación de servicio, si alguien tiene alguna pregunta para que quiere viajar o necesita está bueno. saber, Ay, que que no pregunten el origen de los fondos. Porque Bueno, ¿cómo pagaste esto? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? No, Años no. de A mí realmente me años. gusta explicar porque a mí me gustaba que me explicaran antes de Ahí viajar, está. por Bueno, eso lo nosotros hago. estamos abiertos de que quiera hacer alguna pregunta, de que necesita alguna información. Por supuesto. Nosotros la podemos responder, si la sabemos, la respondemos, y si no, vehiculizamos. se la averiguamos. Se la Decimos, averiguamos, la obvio. averiguo para la próxima clase. Como. Bueno, el gusto. Bueno, ha sido un placer, chicas. Ahí está. Nos Dale. vemos en el próximo capítulo. El próximo. Nos vemos en el capítulo 4. ¿Dónde Chau, nos chau. van a hacer viajar? El Adelanto. próximo capítulo, bueno, Esto después que vemos, Analia estamos tiene que en- contar sus aventuras en España. Bueno, pero España me va a llevar más de un capítulo y a Italia capaz que también. Bueno, Así bueno, que bueno, vamos después vemos. mechando. Italia, Uno de España. España y uno de Italia. Vamos mechando. haciendo así un Italia, poco de España y un poco de España. España. Qué lindo. Eso es. Ahí vamos. Bueno, el Bye, bye. streaming de bebé